¿qué tal? Buenos días. Yo soy Ana Pérez Borque, soy residente del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona y la sesión de hoy es sobre reemplazo femoral distal en fracturas periprotésicas de rodilla. Vamos a comenzar con algunas pinceladas generales sobre las fracturas periprotésicas de rodilla, como por ejemplo su incidencia, que actualmente está entre el 0,3 y el 2,5% al año, y es una incidencia que va en aumento. La mayoría de estas fracturas se dan en mujeres y tienen una distribución bimodal, un pico en menores de 50 años y otro en mayores de 70. La localización principal de estas fracturas es a nivel de fémur distal, seguidas en frecuencia de la patela y de la tibia. Y son fracturas que tienen una alta morbimortalidad en los pacientes. Los factores de riesgo para sufrir una fractura periprotésica de rodilla dependen del paciente y de la cirugía. Respecto a las características del paciente, tener una edad avanzada, sobre todo mayores de 80 años, y el sexo femenino son dos de los condicionantes más importantes. Y luego, pues como sabéis, la osteoporosis, la toma crónica de corticoides, los trastornos de la marcha y otras enfermedades de base. Respecto a la cirugía, influyen el notching en la cortical anterior del fémur, la malposición de los componentes y la infección, la pseudoartrosis y el antecedente de haber tenido un recambio de PTR. Una de las clasificaciones que más se utilizan para las fracturas periprotésicas de rodilla es la clasificación de Rorabeck, que es esta que veis aquí en la imagen. Tiene 3 grados, el primero es para fracturas que no están desplazadas, el segundo para fracturas que sí que están desplazadas y el tercero para fracturas que pueden estar desplazadas o no, pero que van a condicionar una movilización del componente protésico, como por ejemplo esta que veis aquí en la imagen en la radiografía. El tratamiento puede ser o conservador o quirúrgico. El conservador con férulas o con ortesis se limita prácticamente a pacientes que no son candidatos a cirugía y que tienen fracturas que no están desplazadas, porque el tiempo que tenemos que tener inmovilizada esa fractura es bastante prolongado y además las tasas de malunión y de no unión son altas. En la práctica, en la mayoría de los pacientes nos vamos a decantar por un tratamiento que es quirúrgico, ya sea pues, o con placas, con clavos intramedulares, recambiando una prótesis que lleve vástagos o un reemplazo femoral distal con megaprótesis. Respecto a la técnica quirúrgica del reemplazo femoral distal, simplemente señalar que hay que tener especial cuidado con la rotación y con el tracking patelar, porque al final, como nos llevamos la parte del componente femoral y la zona del fémur distal que tiene la fractura, pues perdemos las referencias de los cóndilos femorales y también estamos alterando la interlínea. Como veis aquí en las imágenes, esto es una megaprótesis ya puesta. La derecha es la imagen de la cirugía y la izquierda la radiografía de control, que como os decía, pues hay que quitar esa parte del fémur distal con el componente y la fractura y a veces incluso unos milímetros más hasta llegar a la diáfisis para poder anclar bien la prótesis. Nosotros hemos hecho un estudio sobre las fracturas periprotésicas de rodilla en nuestro centro, las que han sido tratadas quirúrgicamente durante los 3 últimos años, en el 18, en el 19 y en el 20. Tenemos una muestra de 14 pacientes con edades entre 79 y 96 años, una media de casi 87 años. La mayoría de las pacientes son mujeres, de hecho de esas 14 solo uno era hombre, el resto eran mujeres, y todas ellas tienen unos antecedentes de otras enfermedades de base y además 8 están diagnosticadas de osteoporosis. Respecto a la deambulación previa a la fractura y a la situación funcional previa, solo 3 de las pacientes eran autónomas antes de la periprotésica, de la fractura. El resto eran pacientes que eran o total o parcialmente dependientes y que necesitaban alguna ayuda para caminar. Respecto a la clasificación ASA, la valoración del riesgo anestésico, como veis, la mayoría de las pacientes tenían un ASA 4, no teníamos ningún paciente con un ASA grado 1 o grado 2. Y sobre la clasificación del tipo de fractura que tenían, 4 de ellas tenían una Rorabeck tipo 3 con movilización del componente.
Fue en estas pacientes en las que se decidió realizar una sustitución del fémur distal con una megaprótesis. En el resto de las pacientes se optó por una osteosíntesis con placa. Al evaluar los resultados después de la cirugía en estas pacientes, hemos visto que 6 de ellas han fallecido y que de las que están vivas actualmente no hay ninguna que haya conseguido una deambulación sin ayudas. Todas necesitan pues, o bastón o andador o incluso silla de ruedas. Si comparamos la osteosíntesis con el reemplazo femoral distal, una de las ventajas de este es que la carga de peso se permite inmediatamente después de la cirugía. Con esto fomentamos que el paciente sea más autónomo y más independiente y normalmente la estancia hospitalaria disminuye. Está en una media de una semana más o menos. La necesidad de silla de ruedas al año con el reemplazo femoral distal en nuestro centro es del 0%, mientras que con la osteosíntesis es del 30%. Y la tasa de complicaciones con el reemplazo femoral con megaprótesis es de 0 y con la osteosíntesis de un 10% porque tenemos una paciente con una pseudoartrosis. Sí que es verdad que la tasa de complicaciones médicas, de pues, reingresos en interna o por neumonías o cualquier otra complicación de tipo médico, era similar en los dos grupos. La mortalidad al año es parecida. En nuestro centro la mitad de las pacientes con megaprótesis han fallecido, que eran 2 de las 4 que hemos puesto, y la osteosíntesis el 40%. Y respecto al coste total, sí que es interesante saber que el reemplazo femoral distal es más barato que la osteosíntesis a largo plazo. Por lo tanto, respecto al reemplazo femoral distal con megaprótesis, las ventajas de este tipo de cirugía es que se puede utilizar en pacientes que tienen un bajo stock óseo o una mala calidad ósea y que se permite la carga inmediata tras la cirugía, con lo que reducimos las complicaciones y la mortalidad asociados a la inmovilización prolongada. Por otro lado, hay que tener en cuenta ese difícil control de la rotación y del tracking patelar, que tenemos unas opciones muy limitadas si esa prótesis que ponemos fracasa, y que los estudios que hay publicados actualmente en la literatura son estudios que tienen limitaciones porque tienen una muestra, un tamaño muestral pequeño, y son estudios que están hechos a corto o medio plazo. Aún así, revisando un poco las publicaciones, pues ya vamos teniendo un poco más claras cuáles son las indicaciones para optar por una megaprótesis cuando haya una fractura periprotésica de rodillo, que son el bajo stock óseo y la mala calidad ósea, la conminución en la zona de la fractura o fractura Rorabeck tipo 3 y el antecedente de un recambio de PTR, porque ya presuponemos que el hueso que vamos a tener ahí va a ser pobre y poquito. Para finalizar, como ideas para llevar a casa, las fracturas periprotésicas de rodilla están en aumento y van a ir aumentando a lo largo de los próximos años. Se dan sobre todo en mujeres de edad avanzada que tienen osteoporosis y tienen una alta morbimortalidad. Con el tratamiento podemos pensar en un tratamiento conservador, pero prácticamente en pacientes que, por el motivo que sea, no se pueden operar, y en el resto optaremos por una cirugía, ya sea con placas para hacer osteosíntesis o con una megaprótesis para hacer un reemplazo femoral distal. Con la osteosíntesis hay que tener en cuenta que vamos a tener que dejar a la paciente en descarga durante una temporada y esperar a que la fractura vaya consolidando. Mientras que con la megaprótesis, con el reemplazo femoral, podemos dejarles caminar prácticamente al día siguiente de la cirugía, con lo que conseguimos también disminuir la morbimortalidad. Y eso es todo, muchas gracias.